Miren, si dejamos de lado a Jesús y a sus discípulos por un momento, es difícil pensar en un grupo que haya marcado tanto la historia como los profetas del Antiguo Testamento. Imagínense, sus palabras siguen resonando miles de años después. Pero a ver, ¿quiénes eran en realidad? Porque, seamos sinceros, cuando uno escucha la palabra profeta, lo primero que se viene a la cabeza es un adivino, ¿no? Alguien con una bola de cristal que predice el futuro. Pero, ¿de verdad se trataba de eso? Pues la realidad es mucho, pero mucho más radical. De hecho, los textos originales los describen como perturbadores. O sea, su trabajo no era tranquilizar a la gente con predicciones del futuro, para nada. Su misión era sacudirlo todo, mover los cimientos de su sociedad. Así que, bueno, vamos a desglosar qué significa esto. Para entender el impacto que tuvieron, lo primero es deshacernos de esa idea del adivino. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Qué hacían? Vamos a ver más de cerca qué significaba realmente ser un profeta en el antiguo Israel. La cosa es que su rol era súper complejo. Tenía muchísimas facetas, nada que ver con un simple vidente. No se dedicaban a una sola cosa. Eran a la vez comunicadores, una especie de puente entre Dios y la gente. Activistas sociales, sí, activistas, y hasta intercesores que defendían a su pueblo. Imaginen la tensión de vivir así, con el peso de ese mensaje sobre los hombros. Ok, punto número 1, y esto es clave. No eran adivinos, eran comunicadores. Su tarea principal era proclamar la perspectiva de Dios sobre lo que estaba pasando en ese preciso momento histórico. No se trataba de predecir el futuro, sino de interpretar el presente con una mirada divina. Y esta habilidad los hacía únicos, ¿no? Piensen en esto. Sus mentes funcionaban en dos frecuencias a la vez. Podían entender la perspectiva divina y al mismo tiempo la condición humana. Eran literalmente un puente, ese conector esencial entre ambos mundos. Y ni se imaginen que eran místicos encerrados en una cueva. Todo lo contrario, eran activistas metidos hasta el fondo de la realidad de su tiempo. Se plantaban de frente a la ceguera de la sociedad, a la injusticia, al dolor. Y no lo hacían con palabras suaves. Usaban un lenguaje durísimo, de reproche, para ver si así despertaban a una sociedad que se hacía la sorda. Pero, ojo, no todo era acusar y señalar. También cumplían otro papel, el de intercesores. Era como si tuvieran, no sé, un pase de acceso al consejo divino, y desde ahí le pedían a Dios misericordia, que aplazara el juicio, que le diera a su gente una oportunidad más. Bien, entonces, ¿cómo hacían para comunicar mensajes pero tan intensos? Pues no era de cualquier forma, ¿eh? Tenían su propia caja de herramientas literaria, muy sofisticada, por cierto, y usaban principalmente dos formas para que el mensaje llegara, la prosa y la poesía. Si uno lee sus libros, se va a encontrar con una mezcla de estas dos cosas. Por un lado, está la prosa. Ahí cuentan historias sobre sus vidas o incluso relatan sus propias experiencias, como cuando sintieron el llamado. Pero lo más común y donde está la fuerza es en la poesía. La usaban para sus sermones y oráculos. Y ¡wow! La carga emocional que lograban era increíble. Y dentro de esa poesía, hay como dos patrones que se repiten una y otra vez. Por un lado, lo que se conoce como profecía de desastre. Básicamente, señalaban un problema, un pecado, y anunciaban que se venía un juicio o castigo. Pero por otro lado, estaba la profecía de salvación. La estructura es parecida, pero el final es opuesto. En lugar de desastre, anunciaban liberación y esperanza. O sea, juicio y esperanza, las dos caras de la misma moneda. Bueno, para que todo esto no se quede en teoría, vamos a verlo en la práctica. ¿Y qué mejor ejemplo que el libro de Isaías? Muchos lo llaman el príncipe de los profetas, y ya verán por qué. Su lenguaje, su visión, es algo impresionante. El libro de Isaías es como una Biblia en miniatura. Es fascinante. Pero no fue escrito de un tirón. En realidad, es la respuesta a tres crisis, a tres momentos históricos clave para Israel. Y claro, cada momento tenía su propio mensaje urgente. A ver, podemos dividir el libro en tres partes. La primera, que los expertos llaman Proto-Isaías, es del siglo VIII a.C. Ahí, el profeta denuncia la injusticia social, mientras el imperio asirio era una amenaza gigante. Después, saltamos en el tiempo al exilio en Babilonia. El mensaje cambia por completo. El Deutero-Isaías lo que busca es dar consuelo, dar esperanza a un pueblo que lo había perdido todo. Y por último, el Trito-Isaías. Este ya habla a la gente que está volviendo a su tierra y se enfoca en los problemas de reconstruir una nación. Son tres épocas, tres mensajes, pero todos conectados por una misma visión. Y es justo en este libro, en Isaías, donde encontramos algunos de los pasajes más potentes y más conocidos de toda la Biblia.
Quizás la más famosa de todas sea esta profecía sobre el Mesías. Imaginen el contexto: oscuridad total, la amenaza del imperio asirio, y en medio de todo eso, Isaías suelta esta promesa de un futuro rey que va a traer paz a todo el mundo. Es un mensaje de esperanza tan radical que, bueno, ya sabemos que ha trascendido hasta hoy. Luego, para los que estaban en el exilio, el tono cambia. Pasa a ser un mensaje de consuelo profundo. A esa gente desesperada en Babilonia, el profeta les da esta imagen potentísima de renovación, de fuerza que viene de Dios. Es una promesa clara. El cansancio, el destierro, eso no es el final de la historia. Y aquí llegamos a una idea, que lo cambia todo: la figura del siervo sufriente. Esta es súper radical porque plantea que la justicia no va a llegar con poder y fuerza, sino a través del sufrimiento vicario. ¿Qué es eso? Es el sufrimiento que alguien asume por otros. La idea es que la sanación del pueblo viene a través de alguien que carga con el dolor de todos. Entonces, para resumir, los profetas no eran adivinos, eran disruptores, eran voces que hablaban con una claridad brutal sobre la justicia, el dolor y la esperanza, pero siempre anclados en su presente. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Si ellos tuvieron el valor de desafiar a su mundo con verdades incómodas, la pregunta es, ¿qué voces hacen eso hoy en el nuestro?